Esta mañana y vamos a poner la mano del Señor en Hechos capítulo 4. Continuamos esta mañana en la serie en el libro de los Hechos que hemos estado reflexionando en estos domingos anteriores. Y el último domingo que nos encontrábamos con este grupo reflexionábamos en el capítulo 3 de Hechos. Vamos al 4, del versículo 1 al 22. Dice: hablando ellos al pueblo. A ver, ¿quiénes estaban hablando? Recordemos, Pedro y Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Léalo conmigo, el 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, léalo conmigo, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Leámoslo juntos, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todo glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40. Padre, esta mañana, qué refrescante es venir a tu palabra, como lo hemos hecho durante toda la semana, abrir tu palabra y comer. Entendemos, Señor, que cuando comemos tu palabra muchas veces es amarga a nuestro vientre, porque nos confronta, nos desnuda. Pero queremos responder esta mañana con la ayuda de tu Espíritu al desafío de tu palabra, reflexionar
la fe que vivimos, el tiempo que vivimos. Que tu Espíritu Santo esta mañana siga edificando esta iglesia. Aquellos que han de ser añadidos, que puedan crecer conociéndote a ti, Jesús. Y es en el nombre de Jesús, Padre, que oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, bienvenidos a aquellos que de seguro han perdido el hilo de esta serie en el libro de los Hechos. Hemos pasado un tiempo de reflexión desafiante, confrontados, porque estamos abriendo el libro de los Hechos, que es la segunda parte. ¿Cómo se llama el escritor de los Hechos? Lucas. Es la segunda parte de Lucas. Y Lucas le está escribiendo, usted lo sabe, a un hombre que se llamaba Teófilo. La primera parte que conocemos nosotros como su evangelio, el evangelio de Lucas, que fue escrito ya después de 1, 2, 3 generaciones de discípulos después de Jesús. Teófilo era uno de ellos, de esta generación nueva de discípulos. Fue escrita para que Teófilo comprendiera lo que había sucedido con Jesús, sus hechos, sus poderes, sus maravillas, sus milagros, cómo había ido a la cruz, cómo había resucitado. Pero la segunda parte, que es el libro de los Hechos que nosotros tenemos, le escribe Lucas a Teófilo para que entienda, para que Teófilo pueda tener ordenado, de una manera ordenada, lo que sucedió después de que Jesús fue levantado a los cielos y cómo el Espíritu Santo vino a ser morada sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia que estaba naciendo. En este momento, la iglesia en avivamiento es la iglesia en Jerusalén. Es esta iglesia que está, mire hermano, 3,000 convertidos después del sermón de Pedro en el capítulo 2, y ahora 5,000 hombres. ¡Qué barbaridad! En menos de unas par de semanas o meses, 10,000 personas en la iglesia acá naciente, la iglesia en Jerusalén. Era una iglesia en avivamiento, en crecimiento. El Señor se encargaba de añadir, dice la palabra, cada día los que iban a ser salvos. Y los apóstoles llenos del Espíritu Santo, la iglesia contemplando, dejándose guiar por la llenura del Espíritu Santo, miraban con sus ojos cómo la iglesia crecía. Y esta iglesia está en avivamiento, pero más adelante vamos a encontrar que esta iglesia de Jerusalén va a ser una iglesia probada, una iglesia a la cual Pablo allá en las cartas a los Corintios se va a encargar de recordarles sobre una colecta que Pablo está recogiendo allá en Macedonia para la iglesia probada, pobre de Jerusalén, porque va a ser una iglesia probada, la iglesia de Jerusalén. Pero en este momento, en el capítulo 3, usted se recuerda, hace un par de domingos que mirábamos cómo los apóstoles Pedro y Juan entraron al templo a orar y encontraron un paralítico, y lleno del Espíritu Santo el Señor sana a través de ellos a ese paralítico. La gente pone sus ojos en Pedro y en Juan como que ellos hubieran sanado, hecho la señal o el milagro de sanidad. Y veíamos ese domingo cómo la humildad de Pedro y de Juan se desprenden de cualquier gloria que la gente pueda poner sobre ellos y la dirige a Jesús, al que ellos mataron, al que ellos asesinaron, al que ellos se confabularon para llevarlo a la cruz. Y les desafía Pedro en ese sermón que se arrepiéntanse de sus pecados para que vengan tiempos de refrigerio a sus vidas. Les dice Pedro en el capítulo 3. Y aunque tenemos una división de capítulos nosotros en la Biblia que portamos, que leemos, usted sabe que es una narrativa de corrida. Es decir, mientras Pedro está hablándoles a la audiencia, mientras Pedro está exhortándoles a que se arrepientan, que es cierto que por ignorancia han hecho eso, pero su ignorancia no les quita la culpabilidad. El justo, el santo, el que todos los profetas habían profetizado, ellos lo sabían, ellos lo habían asesinado. Despierten, en buen salvadoreño Pedro les decía, despierten. Tuvieron frente a ustedes al que había sido prometido desde Samuel en adelante. Moisés profetizó de él. Ustedes son los elegidos.
Ustedes son el linaje al cual el Mesías, el prometido, fue enviado y ustedes lo mataron. Y hermanos, qué difícil, qué incómodo sermón. Qué incómodo es cuando nos señalan nuestra culpabilidad. ¿Dónde nos metemos? Si ustedes como yo, de seguro vamos a diseñar una excusa u otra excusa para tratar de desviar el señalamiento hacia nuestra culpabilidad. Así es el corazón del hombre. Por eso la gente no viene a las iglesias, porque dicen, no, ahí solo de pecado hablan, ahí conmigo quizás está hablando, alguien le contó sobre mí, dice la gente. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser señalados, porque no nos parece, no es bueno para nosotros el sentirnos culpables. Pero el Espíritu Santo estaba obrando en esa audiencia. Y mientras Pedro estaba predicando, lo sabe usted, mientras Pedro estaba predicando, vamos a encontrar el inicio. Anótelo si quiere en su hojita y en ese bolígrafo que usted tiene. Aquí encontramos en el capítulo 4 el inicio de la oposición al cristianismo. En el capítulo 4 encontramos el inicio de la oposición a la fe en Jesús. Y hermano, yo estoy seguro que los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, aunque Jesús les habían dicho, ustedes no son mayor que su maestro, les va a suceder lo mismo, los van a perseguir, los van a meter a la cárcel. No se preocupen cuando eso suceda, porque no van a ser ustedes los que van a pagar. Ahora se cumple. En el capítulo 4 de Hechos encontramos el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Pablo más adelante se lo va a decir a Timoteo: quien quiera vivir una vida de piedad, pues debe de sufrir. Yo estoy seguro que los discípulos, ni por cerca, si usted hubiera sido uno de ellos y yo hubiera sido uno de ellos, ni por cerca nos imaginábamos lo que iba a venir a la iglesia, lo que iba a venir al pueblo que seguía a Jesús. Yo estoy seguro que los discípulos no se imaginaban la oposición que les venía. Creo que no tenían idea de lo que venía hacia ellos. Y también creo yo que aquellos que estaban causando e iban a causar esta persecución a la iglesia, persecución que se va a extender 25 o 30 años, que es el lapso que Lucas describe del avance de la fe. Durante estos 30 años que Hechos narra del avance de la iglesia, esa persecución, ni en esos 30 años, ni en toda la historia hasta nuestros días, los discípulos no se imaginaban lo que venía. Ni tampoco aquellos que provocaban la persecución, creo yo, no tenían idea de lo que estaba sucediendo, de lo que ellos estaban haciendo. Cuando el Señor Jesús se le aparece, más adelante lo vamos a ver, a un joven llamado Saulo, ¿se recuerda? Camino a Damasco iba, y Jesús se le aparece a este hombre, capaz, muy capaz. Saulo, Saulo. ¿Qué le pregunta a Jesús? ¿Por qué me persigue? Interesante. Estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a la novia de Cristo. Y quien se mete con la novia de Cristo es como que se meta con el esposo. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Saulo llevaba cartas autorizadas por los líderes para arrastrar, escúchelo, arrastrar a todo aquel del camino, a todo aquel que profesase la fe en Jesús. ¿Qué tal si sucede eso en nuestros días? ¿Dónde nos metemos, hermano? ¿Y qué cara ponemos? ¿Y qué le hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Saulo llevaba cartas para arrastrar, y Jesús sale al encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia, la novia de Jesús, estaba siendo perseguida. Saulo no tenía ni idea, como todos aquellos que han perseguido a la iglesia a través de la historia, seguramente no tienen idea que son instrumentos del reino de las tinieblas en contra de la iglesia de Jesús, en contra de Jesús mismo. Si le dicen algo a su esposa, se meten con usted, ¿o no, hermano? ¿Ah? Alguien que quiera hacerle algo a su esposa, yo estoy seguro
que como buen esposo dice, bueno, si te metes con mi esposa, te metes conmigo. Amén, hermanos. Yo estoy seguro que así es. Jesús es igual. Quien se mete con su pueblo, se mete con él. No tenían ni idea que estaban siendo instrumentos del reino de las tinieblas. Así es, hermano. Y mire, en un tiempo, cuando seguíamos la corriente de este mundo, de este sistema, éramos instrumentos del reino de las tinieblas. Uno escucha testimonios preciosos que dicen, mire, yo apedreaba a los cristianos, me caían mal los evangélicos, y si había alguna iglesia cerca, yo le aventaba piedras. No nos dábamos cuenta que estábamos siendo instrumentos del reino de las tinieblas en contra del avance de la iglesia de Jesús. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas mismas del infierno no podrán prevalecer en contra del avance de la iglesia del Señor. Y así ha sido a través de la historia, hermanos. Hoy estamos acá disfrutando una fe en Jesús, una comunión en Jesús, pero en otro tiempo otros pagaron el precio. No lo olvide. No lo olvide que otros, para que usted pudiera tener este libro escrito hoy, redactado en castellano, otros pagaron el precio con sus vidas a través de la persecución del reino de las tinieblas en su contra, para que usted y yo pudiésemos hoy conocer a Jesús, alabar a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús. ¿Qué más podemos hacer, hermanos? ¿Qué más de bueno podemos encontrar en esta vida? A ver, dígame, ¿qué más de delicioso, de bueno, de sentido, de propósito podemos encontrar? No hay. Quien conoce a Jesús ya no necesita ir al mundo, porque en Él comienza una transformación, un cambio de mente. Comienza a valorar lo celestial, comienza a valorar lo espiritual. ¿No es cierto, hermano? Qué lindo, ¿no? Dígalo, qué lindo. Qué obediente. Es lindo, hermano. Pero en el capítulo 4 inicia la persecución. Pedro está hablando. Pedro está lleno del Espíritu Santo. No es Pedro el tímido. No es Pedro el que se iba a pescar. No es Pedro el que corrió a esconderse, a negar a Jesús. Pedro puede hacer esto porque está lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, ha venido a morar, a ser una morada permanente en el momento en que creemos en Jesús. Viene a sellarnos, a morar en nuestras vidas. Lo que sucede a veces es que ese Espíritu está apagado, está contristado, dice la palabra. Pedro está lleno del Espíritu Santo y está predicando tremendo sermón, pero en medio de su predicación comienza la oposición, y los que vienen contra Pedro, léalo usted por favor, allí en el versículo 1, capítulo 4, por lo menos hay 10 nombres o grupos o familias, si usted le quiere llamar, que usted puede hacer una lista o un listado a la par de su Biblia. Es bonito porque hay unas Biblias que tienen un margen donde uno puede anotar. Usted puede sacar ese listado aparte y por lo menos 9, 10 grupos de personas se van a venir en contra de la predicación de Pedro, en contra de la iglesia. El inicio de la oposición es una confabulación de un número grande de personas, de familia. El capítulo 4, versículo 1 dice que vino el jefe, los sacerdotes, en primer lugar, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Hermanos, dicen los historiadores que en el tiempo aquel de Palestina de Jesús, sabe, el grupo de la plata, el grupo aristócrata, el grupo que manejaba los hilos del poder económico, que tenían el money, que tenían la plata, el dinero, la moneda, eran los saduceos.
Era un grupo poderoso en aquel tiempo. Y viene, dése cuenta que contra Pedro y Juan no vienen unos endemoniados. Porque a veces uno piensa que la oposición del reino de las tinieblas en contra del creyente o en contra de la iglesia va a hacer que nos pongan allí enfrente un grupo de hechiceros, de Izalco, por ejemplo. Y cualquiera podría decir, hermano, ahí está la oposición contra la iglesia. Puede ser, y efectivamente así será. Pero no siempre la oposición del reino de las tinieblas tiene que ver con endemoniados, que a algunos les gusta y quisieran encontrar endemoniados por todos lados, como para sentirse vivos, ¿verdad? Que están en una batalla espiritual. Pero dése cuenta cuál es la adversidad y la oposición que se presenta en la primera oposición a la iglesia. Los saduceos, hombres de carne y hueso, instrumentos del reino de las tinieblas a través del poder. Y dígame si el poder no es una herramienta que el enemigo utiliza. La intimidación, les intimaron, les metieron miedo, temor. No lo vuelvan a hacer. Los amenazaron, dice la palabra. Mire qué interesante, las herramientas, las armas que el reino de las tinieblas va a usar para oponerse, para contrarrestar el avance de la iglesia del Señor, el poder, los poderosos, los que daban órdenes, intimidándolos, amenazándolos a través de la violencia. Dice el versículo 3 también que estaban resentidos que enseñasen al pueblo. Y este resentimiento que tenían de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Qué interesante. Dos razones. El versículo dice dos razones, las encontró, dos razones por las cuales vinieron contra él. En primer lugar, estaban resentidos que ellos enseñasen. En otras palabras, ¿y estos de qué seminario se graduaron? Para que estén aquí enseñando. ¿Son de la escuela de Gamaliel? ¿De qué escuela rabínica estos fueron instruidos? Más adelante va a decir que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Por qué? Porque lo que ellos enseñaban y hablaban era por la llenura del Espíritu Santo, el arma que contrarresta la oposición del reino de las tinieblas, cualquiera que sea, un endemoniado o el uso del poder o la amenaza, el arma que contrarresta el reino de las tinieblas es la llenura del Espíritu Santo. Es lo que Lucas va a decir acá. Lo que contrarresta la oposición que encontremos, amados hermanos, en el avance de nuestra fe. Nuestras armas no son carnales. Así lo va a decir Pablo. Nuestras armas son poderosas en Él para destruir toda fortaleza de pensamiento en contra del reino de la luz. ¿Cuál es el arma que entonces Pedro y Juan van a utilizar en la oposición que se presenta? La llenura del Espíritu Santo. Y estaban resentidos que enseñasen. Yo me los imagino, hermano. Este no fue compañero mío del instituto bíblico. ¿Cómo es eso que está aquí enseñando? No los habían visto, porque ellos tenían una categoría, el poder ser un escriba, un fariseo, un saduceo, un maestro de la ley. Necesitaban un proceso engorroso y muchas veces haciendo uso del amiguismo, del compadrazgo, como lo era acá, que es una arma del reino de las tinieblas. Si usted conoce a un creyente que hace uso del poder, del amiguismo, del compadrazgo, bueno, esa arma, si el objetivo tiene que ver con frenar el avance de la obra, está haciendo uso de un arma que el reino de las tinieblas ocupa, el ponerse de acuerdo, el amenazar. La primera razón por la cual estaban resentidos era porque ¿quién son estos que están enseñando? La segunda razón, ahí está, ¿en qué versículo está? ¿En qué versículo estamos? Es porque enseñaban sobre la resurrección. Dígalo conmigo. ¿Lo encontró?
Ay, hermano, está así. De los muertos. ¿Qué creían los saduceos? Los saduceos no creían que había resurrección. Y por lo tanto ahora este grupo poderoso que atentaba contra ellos, contra su doctrina, contra su enseñanza, vienen a ellos, rodeados por los sacerdotes. Más adelante, en el versículo 5, cuando va a venir el tribunal al siguiente día, como que ellos pensaran y dijeran, bueno, los vamos a meter a la cárcel esta noche. Fíjense, eso es intimidación. Eso es como intimidar a la persona. Metámoslos a la cárcel esta noche, que aguanten hambre. Y vamos a ver si el siguiente día no están sedientos. Fue lo que hicieron. Y cuando estaba siendo instalado este tribunal, aquí Lucas añade otros grupos de personas que se unieron, se aliaron en contra, uniéndose al reino de las tinieblas, en contra del avance de la obra del Señor Jesús. Está conmigo, versículo 5. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, que era Anás, y su suegro Caifás, Juan y Alejandro, que no nos da detalles, Lucas, de quiénes eran, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Se puede imaginar? El inicio de la oposición hace uso el reino de las tinieblas de varias armas, del uso del poder. Nosotros tenemos el poder para meterlos a la cárcel. Hacen uso de la intimidación, de amenazarlos, de meterlos una noche para que recapaciten. Y hermano, ningún ser humano puede soportar una oposición, una adversidad como esta, si no está lleno del Espíritu Santo. O pregúntenselo a Carlita en el campo allá lejos de nosotros, o a los obreros que están en otros contextos, donde quizás ellos sí pueden ver con más facilidad o de otra gama de colores la oposición. En nuestro contexto quizás necesitamos usar mucho el discernimiento en el Señor para darnos cuenta cuando el enemigo, el reino de las tinieblas, está haciendo uso de armas que tratan de adormecer, de distraer a la iglesia, de frenar a la iglesia. Pero en otros contextos los misioneros se les escucha sus testimonios, los meten a la cárcel. Misioneras que han sido metidas a la cárcel y violadas una y otra vez para que nieguen la fe en Jesús y dejen de predicar el evangelio de Jesús. El reino de las tinieblas no juega, hermanos. Y en el capítulo 4 encontramos las armas que hace uso. Y confabulando entonces en ese tribunal hay un detalle interesante, porque en el versículo 4 aparece un contraste. Entonces, pero muchos, dice Reina Valera. Mire, siempre que la iglesia sufre oposición, siempre que la iglesia sufre oposición, así fue acá, así fue acá, así ha sido en el tiempo de la Reforma, así ha sido a través del tiempo en la historia. Siempre que la iglesia sufre oposición, la obra del Señor avanza. Y el versículo 4 es un contraste. Pero muchos, qué interesante, porque Lucas se encarga de decir, mientras Pedro es confrontado por estos que lo amenazan, Lucas se encarga de colocar el versículo 4 como un contraste. Pero muchos, dice el versículo 4, de los que habían oído la palabra creyeron. Es decir, que en medio de la adversidad el Señor se encarga a través de su Espíritu Santo, y la iglesia valiente, llena del Espíritu Santo, que su obra avance. Así fue en el tiempo de la guerra. Aquellos que sufrieron el tiempo de la guerra más en carne viva, en color, a todo color. En medio de la adversidad, en medio de filosofías humanas,
que tratan de distraer el avance de la obra de Jesús, la obra del Señor es cuanto más crece en abundancia, en fruto. Así es, hermanos. Amén, ¿estamos bien? Por eso es preocupante ahora, en el tiempo que estamos viviendo. Mire, Europa, algunos que han tenido el privilegio de viajar allá, se han encontrado con que templos de iglesias que antes en el tiempo de la Reforma, quizás usted ha escuchado esa época, de la Reforma de Martín Lutero, Calvino, todos los reformadores, un avivamiento en Europa. Pero ahora esas iglesias, esos templos de esas iglesias son museos, son discotecas. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha logrado entender que en medio de la adversidad no puede negociar su fe, no puede bajar el estándar de los principios del reino. Cuando la iglesia lo hace, cuando la iglesia se acomoda y no quiere sufrir, y no quiere ser amenazada, y no quiere ser señalada, la iglesia muere, hermanos, en ese lugar. La fe muere. Estados Unidos, no sé, está o ya está o puede estar al punto quizás. Sociedades postmodernas o postcristianas donde ya no existe Dios. El relativismo, el pluralismo, el sincretismo y todas estas filosofías ahora, siéntase bien usted es el importante, están apagando, haciendo morir la fe del pueblo de Dios. Herramientas del reino de las tinieblas. Pero cuando la iglesia es adversa, cuando la iglesia sufre adversidad y se pone firme, no por su fuerza, porque ¿quién le va a gustar que le vayan a pomporronear la puerta a medianoche y le digan, usted es creyente? Casi que le botan el portón. ¿A quién le va a gustar? Yo capaz que en la carne de yo no conozco a fulano Carlos Galán, no sé ni quién es, nunca me lo he encontrado. ¿A quién le va a gustar, hermanos? ¿A quién le va a gustar? Lo más fácil es acomodarse, ¿no es cierto? Lo más fácil es amoldarse. Lo más fácil para evitar el señalamiento, la amenaza, es lo que la iglesia lastimosamente ha hecho a través de la historia. Pero aquí estamos nosotros. ¿Cómo podemos ser una iglesia viva, pertinente, relevante hoy, en este contexto? El capítulo 4 del libro de los Hechos nos narra la historia del inicio de la oposición. Está conmigo el inicio de la oposición, y las armas del reino de las tinieblas era el uso del poder, de la amenaza, de la intimidación, la confabulación de amiguismos, compadrazgos, para frenar. Y qué interesante, porque entonces eso nos lleva a la respuesta de Pedro, versículo 8. Miren qué interesante, en el versículo 7 antes, y poniéndolos en medio, esto es al siguiente día. Yo le pregunto a usted, ¿hubiera dormido usted esa noche? Si lo hago de nuevo, ¿hubiera dormido usted esa noche? Al darse cuenta de la grulla en contra suya, ¿qué hubiera hecho usted, hermano? Sinceramente, ¿hubiera podido conciliar el sueño? Lucas no nos dice. Allá adelante nos va a decir Pablo y Silas en la cárcel, eso sí, cantaban al Señor. ¿Habrán dormido estos? Al siguiente día le llevan delante de un tribunal instalado, similar al que fue con Jesús, confabulando varios intereses, saduceos, sacerdotes, fariseos, Anás, Caifás, que todavía gobernaba allí. Y les preguntan, ¿cuál es la pregunta en su Biblia? Versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahí está la pregunta. En la pregunta no nos perdemos. ¿Con qué potestad, con qué autoridad, con qué poder, en qué nombre ustedes han hecho esto? Y la pregunta es, ¿qué esto? ¿A qué se están refiriendo? No olvide que esto es un relato que no se detiene, es el relato continuo de lo que Pedro y Juan han hecho con el paralítico. El paralítico no los soltaba, los tenía bien agarrados a ellos.
Y Pedro y Juan les dicen: no pongan los ojos en nosotros. Jesús de Nazaret, por la fe, ha sanado a este hombre que ustedes conocían desde su nacimiento cojo. Y en ese contexto le preguntan: ¿en qué nombre han hecho eso? Yo no sé lo que usted hubiera respondido, porque quizás ahora ya amaneció y el tribunal ya no son dos peloncitos, ya es un grupo donde están, escúchenlo, los poderosos de la nación. Y yo me hubiera recordado, más Pedro, que estuvo allá en el patio del sumo sacerdote, que sintió qué significaba el uso del poder. Yo, hermano, me hubiera recordado inmediatamente de lo que a Jesús le hicieron. Y Pedro, seguramente teniendo en mente eso, dice la palabra: Pedro entonces, lleno, y subrayelo, hermano, porque la vida cristiana se vive, si no lo sabía, por la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. ¡Wow, hermanos! Este es Pedro. Este es Pedro, hermano. Lo que Jesús vio en Pedro, un líder. Y Lucas está registrando el liderazgo de Pedro en el libro de los Hechos. Lucas se encarga de registrar que Pedro usa una de las llaves, que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves para abrir el reino, la bendición de Dios en medio de los judíos. Pedro, hermano, a uno se le eriza la piel al darse cuenta que este Pedro es el que huyó. Este Pedro era el temeroso, pero este Pedro no se le aguadan las piernas. A este Pedro, cuando uno lee, les dirige la palabra de frente: gobernantes de Israel, escuchen, sepan. Qué tremendo, hermano. Lo que Pedro les va a decir por lo menos son tres cosas, anótelas por favor: que en el nombre de Jesucristo Nazareno, dicen otras Biblias, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros... yo no hubiera dicho esto, hermano. Esto es meterse más en problemas. Yo le hubiera dicho: Pedro, hasta ahí. Por favor, Pedro, ya no digas más. Te han preguntado en qué nombre lo hace, ya no digas más. Pero Pedro le dice a Jesucristo de Nazaret. Qué interesante, porque allí en ese grupito habían de apellidos, hermano. Porque al ser humano le gustan los nombres bonitos, rimbombantes, estrambóticos. Yo me gradué, dice la gente, y como para darle una pizca, ¿no?, de importancia al asunto, por poner un ejemplo, de la Británica. Bueno, espero que no haya nadie aquí de la Británica. Y si hay alguien aquí de la Británica, que haya sido un buen alumno y que sea un buen trabajador. Pero no sé si me doy a entender. Como seres humanos nos gusta usar nombres que sean atractivos, que sean importantes. Y Pedro le va a decir que este Jesús por medio del cual hicieron ese milagro, es Jesús de Nazaret. Ahí hubo alguien que dijo: bueno, cuando se dio cuenta, y algo bueno puede salir de Nazaret. Y qué interesante, porque a Dios le encanta usar nombres que a nosotros nos daría pena usar, hermano. Así es la carne. La carne quiere adobar, la carne como sintiéndose la importancia, ¿no? A nuestro Dios le gusta usar frases como Belén, una aldea por allá, recóndita, Capernaum, Galilea, Nazaret. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes mataron.
Ay, hermano, este Pedrito sí que es un desafío para nosotros. A quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó y se los adobaba todavía los saduceos, a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, y aquí está la segunda cosa que les dice, lo tiene allí. ¿Qué versículo estamos? 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Hay un salmo que hace referencia a la piedra del ángulo. Ahora Pedro la personaliza y dice: la piedra del ángulo era Jesús y los edificadores eran ustedes, y ustedes rechazaron a la piedra del ángulo, la que ha venido a ser, dice Pedro ahí en el versículo 11, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Lo nota? El atrevimiento de Pedro, la llenura de Pedro, y no se queda allí. Y en el 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por si no les quedaba claro, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Este es el mensaje de la iglesia, hermanos. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. No, hermano, pero quizás si lo suavizamos, si decimos que Jesús alcanzó el pleroma del universo y tocó las estrellas, quizás la gente puede sentirse un poco más atraída, ¿verdad? Y puede responder. Y mire que hoy vivimos tiempos así, de la nueva era, dice la gente, de tiempos de una ensalada de cosas que es fácil confundirse. Este es el mensaje de la iglesia, hermanos. En medio de la oposición de la iglesia, esta es la bandera, este es el estandarte, este es. La iglesia sigue marchando, la iglesia sigue caminando, y cuando más fuerte arrecia la oposición, más fruto para la gloria de Dios, cuando los creyentes se ponen firmes, como Pedro lo hizo en esta oposición. Terminamos con eso, porque en el versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, hombres sin letras del vulgo, se maravillaban. Y el versículo 17 dice: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Y esa palabra se repite en el 21. Póngale una flecha, porque abajo en el 21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Pero qué interesante, porque en el 18 dice: llamándolos, les intimaron. Y esa palabra, hermanos, yo no sé si algún día a usted su mamá lo sentó y lo regañó. Yo no sé cuál es el sabor que tiene a esta altura de la vida, si el Señor ya sanó esos momentos. Pero cuando a uno lo sienta, y la palabra que ocupa acá Lucas es como para no regresar por otra, hermano. ¿Se recuerda alguna vez en su vida que tuvieron que disciplinarlo y usted dijo: no, aquí ya entendí el asunto, no vuelvo por otra? Era como para no volver por otra. En otras palabras, lo que Lucas dice, que cuando los sentaron, los intimaron, que prohibían que hablasen, dice en el versículo 18, que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y leamos juntos el 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan va a decir eso. Lo que hemos visto y oído, lo que contemplaron nuestros ojos. El unigénito. La pregunta es, hermano,
¿Qué es lo que tú has visto y oído que no puedes dejar de contar, aunque te amenacen? Aunque si llegase el punto de amenazarte con quitarte el trabajo, no puedes dejar de decir qué es lo que has visto y oído. ¿Qué es lo que hemos visto y oído? Lo que hemos visto y oído no es un concepto, no es la transferencia de un concepto. La fe en Jesús no es conceptos, es una relación viva, diaria, donde vemos y oímos a Jesús cada día. Y de gloria en gloria somos transformados. Pedro y Juan dicen: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Qué vistes y oíste esta semana con Jesús? ¿Qué vistes? Oremos, hermanos. Padre, esta mañana, al contemplar el inicio de la oposición en aquella iglesia naciente, contemplamos, Señor, las armas del reino de las tinieblas, tan vigentes hoy, tan reales. Pero también contemplamos la promesa que tú has dado a tu iglesia del Espíritu Santo, que nos llena, nos da el poder, que nos capacita, que nos confronta. Señor, queremos ponernos en tus manos esta mañana y retomar esta relación fresca contigo. Queremos avanzar, queremos caminar en esta relación diaria contigo, Señor. Bajo tus alas queremos refugiarnos. Hermano, hermana, antes de terminar, quizás ha sido una semana difícil, cansada. Bajo las alas del Altísimo podemos encontrar refugio. Quizás es el momento para retomar y renovar esa relación con Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos capacite, nos empodere, nos llene, nos moldee, porque Él es el anhelo de Dios, nuestra madurez, nuestra santificación. Hermano, aquí está el altar de Dios y este es el lugar para abandonar cualquier actitud contraria al avance de la obra de Dios en tu vida. Quizás las armas del reino de las tinieblas sutilmente te han amarrado, te han desviado, pero aquí está el altar de Dios, su presencia, para retomar el camino. Retoma el camino, hermano, y vendrán tiempos de refrigerio a tu vida, de salvación a tu familia. Pero la decisión necesitas tomarla tú hoy. Gracias, Señor, por el testimonio de Pedro y Juan. Qué humildad, qué humildad. Señor, la vocación que tú nos has dado, la identidad que tú nos has dado, las armas que tú nos has dado no son armas carnales ni de este mundo. Ayúdanos a profundizar en nuestra relación contigo esta semana. Y ayúdanos a disfrutar como iglesia este aniversario. Señor, yo oro especialmente para que tú nos unas, nos acerques y juntos podamos allá en la evangélica unirnos en un cántico de gratitud por tu fidelidad y de fe por lo que vas a hacer. Ayúdanos a animar a otros, a exhortar a otros que van quedándose en el camino.
Bendice este tiempo de adoración con las ofrendas, multiplícalas. Señor, que como lo has hecho en 47 años, esta iglesia se mantenga fiel con el envío de los recursos económicos a los misioneros, a los obreros, el sostenimiento de los necesitados aquí en el país, el evangelio en este lugar y este lugar precioso en el cual nos reunimos. En el nombre de Jesús, multiplícalas. Amén.